En este apartado vamos a trabajar la primera fase de la disociación psíquica, que es el proceso de comprensión, que se refiere fundamentalmente a que entiendas por qué la otra persona hizo lo que te hizo, que no quiere decir que la justifiques, sino que la comprendas, que racionalices sus acciones. Te puedo indicar que lo que más dolor causa, para casos como los que aquí estamos abordando, es el hecho de que cuando experimentas un quiebre de pareja o una situación traumática, quedas en un estado de shock emocional. Entonces, lo que se busca con esta fase es ayudarte a que comprendas que aquello que te sucedió era algo que no escapa de la lógica. Para el caso de mi paciente, del que te hablaba, él no comprendía que su novia de tantos años se hubiera enamorado de otra persona. O para el caso de aquellas personas que sufren una infidelidad, no comprenden la infidelidad. Pero en el caso del que les hablaba, lo que ocurría y que mi cliente tenía que entender era que su expareja nunca había estado enamorada de él y que en la práctica había entrado en esa relación por las presiones a las que él la había sometido. Entonces era lógico suponer que en un punto ella se iba a enamorar de alguien más. Y aquí surge la segunda parte de la comprensión. No solo debes comprender al otro, sino también debes comprenderte a ti mismo. ¿Por qué hiciste lo que hiciste para estar en esa relación? ¿Y por qué negaste la parte de esa relación que te llevó a sufrir lo que experimentaste? Les puedo decir por experiencia de todos estos años que el quiebre de pareja o el trauma se da desde mucho antes, por aquello que la persona se niega a admitir de su pareja. Por ejemplo, tu pareja te engaña porque ella o él tenían ciertos defectos de carácter que tú te negabas a admitir. O porque tú mismo tenías ciertos procesos de dependencia emocional de los que vamos a hablar en la siguiente sesión, que te negabas a admitir. En el caso del que aquí les estoy hablando, mi cliente de ese tiempo había entrado en esa relación porque él vivía en un entorno social muy duro. Su madre era una persona que lo abandonaba de forma constante, que lo trataba con malas palabras y además de todo ello, en su familia solo se valoraba el logro desde un punto de vista material y financiero. ¿Y qué ocurrió? Su novia, que era una persona muy exitosa y además muy hermosa, le permitía valorarse, primero, ante su madre y segundo, ante la sociedad en la que él vivía, en la que él se sentía como alguien inferior, a menos que consiguiera una pareja que lo elevara. Y cuando surgió esto, ese fue el momento en que le hice la pregunta. ¿Realmente querías estar con esta persona porque estabas enamorado de ella? ¿O acaso no tenía que ver todo esto con tu deseo de agradar a los demás? Y ese fue justo el instante en que comprendió que lo que él decía sentir por su exnovia no era más que una ilusión. Si te fijas, es justamente de este modo, por medio del cual la comprensión te permite comenzar a alejarte de a poco de las emociones o del trauma que te afligen, porque comienzas a encontrar la lógica de todo aquello que te abruma. En tu caso, sería bueno que pienses en qué era lo que no funcionaba de la relación, tanto para ti como para la otra persona, porque allí vas a encontrar el primer paso para que puedas comenzar a salir del trauma que estás experimentando en este momento, ya que gracias a ello vas a separarte de la persona y de la relación. No tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con él o con ella. Eran sus propios procesos los que los llevaban a tener conductas que te lastimaban. Entonces, pasemos a la dinámica de comprensión. En primer lugar, quiero que pienses en qué características de tu pareja o de la persona que te lastimó te negabas a admitir. Me refiero a esas características que tú sabes que esta persona tenía desde el primer momento en que la conociste, pero que no querías ver. En el caso de mi paciente, él sabía muy a las claras que su novia no lo amaba, que no sentía ni siquiera atracción física por él.
Además sabía que su novia era una persona con una serie de problemas emocionales que la llevaban a ser alguien muy voluble, muy cambiante, con quien iniciar una relación. En cualquier momento podía cambiar de opinión y de afectos, y por eso él vivía constantemente preocupado de que esta persona lo iba a engañar o iba a terminar la relación. Entonces, ¿qué tenía tu expareja que le llevaba a hacer lo que te hizo? ¿Era alguien torpe? ¿Era alguien cobarde? ¿Era alguien con problemas de alcohol? En este caso, lo que quiero es que desmitifiques tu propia relación y que vayas al tiempo en el que conociste a esta persona y veas lo que no quisiste aceptar de él o de ella en ese tiempo. Porque una vez que hagas esto, te va a resultar totalmente lógico lo que te hizo, que es lo que estamos buscando por medio de este tratamiento. Y lo mismo podrías aplicar en caso de que te enfrentes a personas que te lastiman, ya no en el plano sentimental, romántico, sino en otros ámbitos de tu vida. ¿Por qué tu amigo te traicionó? ¿Por qué tu jefe te despidió? Por poner algunos ejemplos. Cuando retrocedes y aceptas la naturaleza de esa persona que te lastimó, te va a resultar totalmente lógico lo que te hizo. Con lo cual, si te fijas, estamos rompiendo con el shock emocional que estás enfrentando. Un shock emocional no es otra cosa que un estado de confusión que se da por causa de que no comprendes lo que te ocurre y por qué te ocurre. Entonces, como siempre le digo a mis pacientes, si vas al océano y nadas con tiburones y tienes la mala suerte que surge de ti una herida que sangra, ¿qué va a ocurrir contigo? ¿Qué van a hacer los tiburones? Te van a morder. No necesariamente porque sean malos, sino simplemente porque es su naturaleza. Si vas a la India o a estos países de Asia y ves una cobra, ¿qué haces? Te alejas de ella. Pero ¿qué ocurre si te acercas a la cobra e intentas tomarla? Te va a morder. Igual que con los tiburones, no porque sea mala, sino simplemente porque está reaccionando de acuerdo a su propia naturaleza. Entonces, tengo pacientes que me dicen, no entiendo por qué mi expareja me hizo lo que me hizo. Pero una vez que descubres y aceptas la naturaleza de esa persona, se vuelve algo completamente natural. De hecho, te voy a dar un bono, para que puedas descubrir de forma mucho más fácil la naturaleza de tu expareja o de la persona que te lastimó. Si pudieras caracterizarlo como un animal, ¿qué animal sería? Cuando hago este ejercicio, algunas personas me dicen que su expareja era un cerdo, o un burro, o un cocodrilo. Bueno, la idea aquí es que hagas lo mismo. Una vez que defines el animal que representa a tu expareja, quiero que definas las características de ese animal. Con lo cual, te va a resultar mucho más fácil comprender, racionalizar lo que te ocurrió. Ahora veamos la segunda parte de la comprensión. Porque es cierto, vas a nadar con tiburones y los tiburones te muerden o te acercas a intentar tocar una cobra y la cobra te pica. Y allí surge la pregunta, ¿por qué decides ir a nadar con tiburones? ¿Por qué piensas que es sensato acercarte a una cobra y tocarla? ¿Notas que no tiene ninguna lógica lo que haces? Entonces, si ya reconociste la naturaleza de tu expareja, la pregunta es, ¿por qué decidiste acercarte a una persona que sabías que te iba a lastimar? Las respuestas pueden ser muy variadas. Pero aquí quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué problema estabas enfrentando en ese tiempo de tu vida que te llevaba a adoptar cierto tipo de naturaleza? Ya te hablé que mi paciente quería sentirse valorado por su madre y por el entorno en el que vivía. ¿Qué ocurría en tu caso? ¿Cómo sería tu naturaleza de ese entonces? ¿Te sentías solo? ¿Te sentías presionado? ¿Te sentías subvalorado? ¿Qué sentías que era lo que debías demostrarle a los demás? Entonces, volviendo al ejemplo que aquí estamos trabajando, es posible que la persona que se decide a nadar con tiburones lo hace porque necesita demostrar su valor ante otras personas. Y allí surge la pregunta para ti. ¿Qué es lo que necesitas demostrar y a quién necesitas demostrárselo? Si alguien necesita demostrar su valor ante otros, es porque de algún modo
en realidad se siente un cobarde. Si te fijas, en el caso de la cobra sucede lo mismo. Me acerco a un reptil peligroso que sé que me va a envenenar si lo toco. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿por qué necesitas envenenarte? ¿Por qué deseas que alguien te lastime? Si estuvieras en mi consulta psicoanalítica, te diría que existe un deseo inconsciente de morir por mano de otro, pero en el marco de demostrar tu valor. Lo que sugiere que deseas ser reconocido por otros al punto de ser santificado por ese valor. Por tanto, surge la pregunta, ¿por qué no quieres vivir en tu propia realidad material y por qué quieres vivir en la mente de los otros, como si fueras una especie de santo inmortal? Eso haríamos si entráramos a profundizar en lo que te ocurre. Pero aquí el único objetivo es que te des cuenta de qué provoca tus acciones, esas que sabías que te iban a lastimar desde un principio, porque te estabas relacionando con una persona que tenía una naturaleza que iba a ser dañina para ti, y que tú sabías que así era, que es el propósito de esta primera parte de tu proceso de comprensión, que busca que de a poco comiences a racionalizar lo que te ocurrió, que como puedes ver, es el primer paso que te va a permitir alejarte cada vez más de esas emociones y sentimientos que en este momento tanto te abruman. En el siguiente apartado vamos a trabajar la segunda parte de la disociación, que es reconocer las razones por las cuales no puedes disociarte de eso que tanto te lastima. Te veo allí.